Tengan todos y todas muy buen día, un saludo muy cordial de parte de Neuroideas. Damos inicio a este ejercicio del primer Open Mind que hacemos de forma virtual y a todas las personas que se han conectado. Estamos viendo personas que se conectan desde Cali, desde Popayán, Barranquilla, desde Bogotá, toda el área metropolitana del Valle del Aburrá. Vemos acá también conexión desde Estados Unidos y en ese momento estamos haciendo el ejercicio del Open Mind, primero a través del aula virtual Zoom, donde tenemos 100 personas vinculadas. Queríamos inicialmente que fueran más personas que se puedan conectar a Zoom, pero tuvimos un pequeño impasse frente al ingreso de las demás personas. Sin embargo, ahí estamos también conectados con plataforma, estamos conectados con las personas a través de Facebook Live y también nos estamos conectando en Instagram. A todos y a todas, bienvenidas a este ejercicio y vamos a adentrarnos. Pero antes de empezar a hablar del tema que nos convoca, me presento, mi nombre es Edison González, soy psicólogo clínico con una maestría en neuropsicología y educación, y dentro del proyecto Neuroideas soy el director científico de la entidad. ¿Qué hace Neuroideas? Neuroideas tiene dos plataformas de servicios. La primera plataforma, nosotros nos dedicamos a la asesoría, a la evaluación, al diagnóstico y el tratamiento en dos áreas, el área de la psicología clínica y el área de la neuropsicología. Y el segundo tenemos todo un formato de formación. Eso significa que hacemos seminarios, hacemos neurotalleres y en este caso hacemos los Open Mind. ¿Qué es el cuento de los Open Mind? En Neuroideas, desde hace 5 años, empezó a hacer un ejercicio que consideramos que es la democratización de la información y sobre todo información que tiene que ver con el tema de la salud mental. Es así como empezamos a hacer un ejercicio de acercamiento con la comunidad y, como era de entenderse, antes de esos tiempos de cuarentena, nosotros empezamos a trabajar todo el tema de las convocatorias a los Open Mind. Lo hacíamos en el auditorio de la Torre Médica, donde tenemos nuestros espacios clínicos y de formación. Hacíamos convocatoria, estamos hablando del área metropolitana del Valle del Aburrá, lo que comprende ciudades como Copacabana, Bello, Medellín, Sabaneta, Envigado, La Estrella, Caldas, etc. Y menciono esto porque como tenemos gente de otras ciudades que se están conectando, para que tengamos un contexto de qué hacemos, dónde estamos ubicados y por qué estamos haciendo el formato online. Inicialmente, desde hace 5 años, todo el tema de formación, en el tema de los seminarios en neuropsicología y en este caso del Open Mind, lo hacíamos de forma presencial. Para este año 2020 ya teníamos una agenda completa de la programación de los Open Mind, y una característica que es importante de este servicio, de esta acción, y es que son encuentros que hacemos totalmente gratis. Y voy con la palabra que mencionaba ahorita: democratización de la información, en este caso temas que tienen que ver con la salud mental. Y es así como en esta lógica, en los Open Mind, buscamos tocar temas que tienen que ver con psicología y con neuropsicología. Importante, acuden muchas personas, acuden profesionales de diferentes áreas, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, médicos, nos acompañan docentes, padres de familia, fonoaudiólogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento muy divertido, es un momento bastante grato y nos ha complacido mucho a lo largo de los años tener tan buena acogida y la curiosidad de las personas, que es un asunto bastante bonito que apreciamos y respetamos bastante, y es una necesidad imperiosa de un gran número de personas en querer informarse, conocer o formarse en temas específicos y sobre todo esos temas de la salud mental. Eso significa que allá afuera hay un montón de personas, hombres y mujeres, interesadas en conocer tips, recomendaciones, consejos en qué hacer para mantener ese equilibrio emocional y tener un tono emocional de forma adecuada. Es así que un Open Mind es un ejercicio ¿de qué? De socialización de información.
abordamos temas, conversamos, debatimos y el acercamiento ha sido bastante positivo con toda la comunidad. Estas personas que vemos aquí en esta diapositiva son personas que participaron por un neurotaller. ¿Qué es un neurotaller? Es una experiencia de formación en algún área del tema de la neuropsicología. Hacen un curso de formación y por eso están exhibiendo los orgullosos sus certificaciones. Y vamos al tema que nos convoca. ¿Qué nos convoca hoy? Nos convoca un tema bastante especial y es crianza positiva en tiempos de cuarentena. Y pues ya para nosotros es una realidad lo que estamos viviendo en función de este fenómeno de la cuarentena, que está abocado al tema de un virus que es una pandemia mundial, y esta pandemia ha llevado a que muchos países tomen la medida de confinamiento o de cuarentena, ya sea voluntaria o impuesta, porque se busca controlar que los hospitales no desfasen su capacidad instalada para atender pacientes enfermos. En la medida que nos quedamos en la casa, evitamos esos colapsos del sistema de salud, pero hay unas consecuencias. Y es en la medida que el confinamiento aumenta, van apareciendo factores psicológicos que antes no habíamos considerado porque antes no habíamos estado en una cuarentena como esta, ¿ok? Y no únicamente nos vemos afectados nosotros, se ve afectado todo nuestro entorno familiar. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestras hijas, estamos hablando de nuestra pareja, de toda la familia extensa. Cada uno aportamos una cuota de efectos colaterales de esta cuarentena. Y por eso el título tan oportuno, crianza positiva en tiempos de cuarentena. Y para entender el título que vamos a abordar, tenemos en ese momento 60 minutos para hacer la reflexión, que será el tiempo que va a durar este Open Mind. Son 60 minutos donde vamos a reflexionar, donde vamos a marcar unos conceptos, a tener unos contextos indicados, unas sintomatologías que aparecen y unas recomendaciones para que esos síntomas no agudicen y tengamos un equilibrio. ¿En qué? En la salud mental y un equilibrio en la forma como estamos acompañando la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Yo me quedo en casa y sé que allá los que me están escuchando y los que me están viendo hemos seguido esa idea y eso ya se convirtió en un referente de vida, en un referente de salud, quedarnos en casa. Es muy positivo, para algunos es muy amañador, para otros no tanto, se convierte en un factor estresor. El hecho de estar en casa 7/24, viéndonos las caras, asumiendo las demandas emocionales, conductuales y cognitivas que los demás depositan sobre nosotros y también esperando que las demandas nuestras sean atendidas por aquellas personas con las que convivimos. Llega un punto donde yo me quedo en casa, para algunas personas se convierte en un estado de displacer. Y es aquí en ese displacer que genera malestar donde vamos a tocar unos puntos muy esenciales que tienen que ver con esos malestares psicológicos que se atañen al encierro prolongado o a una cuarentena prolongada. Acá tengo esta imagen que me encanta y vamos a encontrar en esa franja verde 3 palabras. Y esas palabras son claves porque nos van a llevar a unos paradigmas que tenemos que entender para abordar el tema de la crianza. Y no únicamente para entender el tema de la crianza, sino el tema del vínculo emocional con cualquier persona sin importar el rol o los roles. Tenemos el primer concepto que es la motivación, el segundo que es el tiempo y el último que es la oportunidad de práctica. Arriba vemos una palabra, aprendizajes, y abajo vemos otra, conocimiento. ¿Qué es la motivación? Y vamos a hablar en torno a construir vínculos con el otro. Resulta que cuando yo quiero construir un vínculo con otra persona, independiente del rol, llámese un compañero de trabajo, llámese un compañero de estudio, llámese una relación más entrañable con mis hermanos, con mis hermanas, con mi familia cercana o con los amigos o en el tema laboral, si yo quiero construir un vínculo, yo tengo que invertir 3 elementos. La motivación es que yo lo quiero hacer. Yo parto la construcción del vínculo a partir del deseo. Es voluntario. El segundo, el tiempo. Y es que yo saco espacios de mi vida, en mi agenda, a través de esa motivación. ¿Para qué?
Tercero, para oportunidad de práctica. ¿Y qué significa la oportunidad de práctica? Vivir experiencias significativas con esa persona con el fin de construir vínculo. En la medida que la calidad de la motivación, la calidad del tiempo y la oportunidad de práctica se deposita en aquellas otras personas, más íntimo es la conexión con esa otra persona. Inicialmente, este camino nos lleva a unos aprendizajes, ¿ok? Yo empiezo a aprender a reconocer en el otro asuntos que me gustan y que me disgustan, pero para hacer esos reconocimientos de la mejor manera, evitando los sesgos y los juicios de valores premeditados, nos va a permitir que en ese ejercicio de la motivación, tiempo y oportunidad de práctica empecemos a construir conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es un conocimiento del otro. Yo al otro empiezo a conocerlo. Y en la medida que lo voy conociendo, van a haber elementos en él con los que yo puedo entrar en empatía y nos podemos conectar. Pero puede que en ese conocimiento encuentre elementos con los que no logro entrar en una conexión real y puede que genere acciones de empatía o por el contrario de apatía. Y esa apatía nos pueda llevar a un distanciamiento y esa empatía tal vez nos lleve a un conformismo. Es así como cuando queremos construir, y en este caso, una relación con nuestros hijos y una relación que sea entrañable, motivación, tiempo y oportunidad de práctica es la clave. Si alguno de estos elementos no se invierte en la ecuación, esa relación va a tener fracturas. Y si ponemos estos tres elementos en función de la construcción de relación de pareja, ocurre exactamente lo mismo. Si a mi pareja yo no le meto motivación a esa pareja, o sea, el deseo de querer hacer cosas, va a ser muy difícil que la pareja tenga durabilidad en el tiempo. Si yo le quito, estoy muy motivado, pero le quito tiempo, tampoco va a pasar nada. Y si le quito esos momentos de práctica donde podemos tener experiencias significativas, si eso hace falta, así haya tiempo y haya motivación, esas relaciones tienden a fracasar. Es así como el conocimiento nos dará la solución a los problemas, porque realmente los problemas no existen. Lo que existe es una falta de conocimiento que le da solución a aquella situación que yo considero que es problemática. Cuando tengo el conocimiento, no tengo problemas. Por tanto, conocer al otro de forma profunda y respetar sus singularidades, porque cada ser humano es un sujeto sui generis, y en ese respeto mutuo que se cobija tras unos valores, nos permite tener un conocimiento del otro. ¿Y qué hace uno cuando conoce al otro? Sabe a qué atenerse. Y en la relación con nuestros hijos, nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es que la edad de nuestros hijos, cada vez que avanzan en los años, se convierten en sujetos diferentes, porque están en un proceso de maduración. Y en la medida que avanzan los años, ese niño que tengo de 8 años no es el mismo niño que tenía de 5. Y ese niño que tengo de 12 ya no es el mismo niño que tenía de 8. Y en la medida que avanzan los años son sujetos diferentes. Y como son sujetos diferentes, yo tengo que darme la oportunidad de conocer a ese nuevo sujeto que aparece en mi vida, invirtiendo la motivación, invirtiendo el tiempo e invirtiendo la oportunidad de práctica. Desde Neuroideas nos planteamos que la crianza es un ejercicio de empoderamiento para la vida. Y esto es clarísimo. La crianza debe ser un ejercicio de empoderamiento para la vida, donde los papás y las mamás vendrían a ser como los coach parentales, ¿ok? O los entrenadores parentales. Es así como la crianza busca desarrollar todas aquellas destrezas fundamentales para tener la mayor tasa de éxito en todos los proyectos presentes y futuros. Y cuando decimos la mayor tasa, no estamos diciendo el 100% porque el 100% es imposible, pero sí es posible construir o aportarle a nuestros hijos que alcancen la mayor tasa de éxito. ¿Y eso cómo lo logramos? Inicialmente a través de la crianza. Si nos pensamos la crianza como un ejercicio de empoderamiento para la vida, yo como padre, como coach, le estoy tratando de perfilar en mis hijos unas habilidades, unas destrezas, y que a través de esas destrezas que le van a servir como herramienta, le van a permitir alcanzar aquello que se está soñando en su proyecto de vida.
aquellos proyectos, aquellas metas, aquellos objetivos que ellos van a construir. Y tienen una base fundamental, la forma como fueron criados. Eso es fundamental. En la primera infancia, que es el periodo que va de los 0 a los 6 años, los cambios que ocurren en el cerebro son vertiginosos. Y esos cambios se van a ver afectados por la forma como se interaccionan con ellos. Es evidente que niños que viven bajo un alto nivel de estrés producto de la violencia en la casa, ya sea porque los castigos son muy severos o porque los papás tienen conflictos entre ellos, esos altos niveles de estrés o esos altos niveles de cortisol van a afectar ciertos núcleos en el desarrollo neurológico. Ya lo hemos estudiado, hay estudios por montones que dan cuenta de las alteraciones neurológicas que se dan en niños y niñas que viven durante un largo periodo situaciones altamente estresantes. Es así como si la crianza es un ejercicio de empoderamiento para la vida y les ayudamos a desarrollar destrezas, y hablamos de destrezas como la resiliencia, que es la capacidad de sobresalir de las dificultades y seguir adelante con aprendizajes de esa experiencia que de pronto fue incómoda, habilidades como la proactividad, espectacular, una capacidad que tenemos de darle solución a las cosas de forma oportuna, o la capacidad de la escucha activa, o la capacidad o las virtudes de los valores. Cuando nosotros hablamos de valores, estamos hablando de pequeñas tesis que embarcan una noción de ser y de actuar a través de esa noción. Cuando hablamos del respeto, estamos hablando de una idea, pero cuando esa idea yo la entiendo y empiezo a comportarme con esa idea, significa que yo ya tengo una habilidad que me va a permitir moverme en el mundo de forma mucho más efectiva. Habilidades como el respeto, como la lealtad, como la confianza, como la confidencialidad, son valores fundamentales. Y el primer escenario donde yo aprendo de los valores es en mi casa. ¿Y con quién lo hago? Pues con mamá, con papá, porque inicialmente son mis primeros referentes. Y si no está mamá y papá, son esos criadores primarios, que a veces son los abuelos, las abuelas, son aquellos tíos, aquellas tías que aportan a ese acompañamiento. Sin embargo, en los tiempos de cuarentena, muchas familias vienen experimentando un fenómeno conocido como el burnout parental, o el desgaste o el sentirse quemados. Y es básicamente un agotamiento psicológico, físico, emocional por el ejercicio de la paternidad en el encierro, y sobre todo un encierro tan prolongado. Este dato es importante. Todos nosotros tenemos unos recursos cognitivos, emocionales y conductuales para afrontar ciertas situaciones. Recordemos que nuestros hijos y nuestras hijas ejercen sobre nosotros unas demandas que son cognitivas, que son emocionales, que son conductuales, y nosotros sobre ellos ejercemos unas demandas en las mismas dimensiones. Cuando empezamos a sobresaturarnos de demandas, empieza a haber un colapso, un agotamiento, y como ha pasado en esos tiempos de cuarentena, hemos tenido una gran cantidad de padres de familia que en la consulta privada en línea nos hablan de sentimientos como la aburrición, el querer tirar la toalla, añorar que esto se acabe rápido, esperar que todo sea como antes. Y hemos tenido casos ya de cuadros como trastornos de los estados de ánimo, papá ya con cuadros de ansiedad, algunos con ataques de pánicos, otros con trastornos como la distimia, que es una depresión leve, otros con trastorno depresivo mayor, y el conflicto con el trastorno depresivo mayor, y sobre todo cuando es grave, es cuando se empieza a pensar en la muerte como una solución. Y esto aquí es un problema, ¿ok? Y resulta que de esos papás que nos han llamado, que nos hemos contactado con ellos, nos hablan del antes y el después. Una expresión es: yo antes no era así, no sé qué me está pasando, ¿ok? Y frente a esa noción, no sé qué me está pasando, la respuesta es que reúnen muchos de los síntomas para un síndrome de burnout parental. En este orden de ideas vamos a entender que el estrés, que es un elemento que aparece ahí fundamental, el estrés vamos a entenderlo como la relación de carga y resistencia. Escuchemos eso. El estrés es la relación de carga versus resistencia. Ahora mencionaba que todos nosotros tenemos una capacidad limitada para afrontar situaciones emocionales
situaciones conductuales y situaciones cognitivas. Todos tenemos una capacidad limitada. Así nuestro cerebro tenga una capacidad casi que ilimitada de procesar la información, tenemos emocionalmente unas capacidades limitadas para procesar asuntos emocionales y una capacidad limitada cognitiva para procesar asuntos cognitivos que nos demandan altos niveles de atención sostenida para atender ciertas situaciones que ocurren en la casa. Si el estrés es la relación de carga-resistencia, esto significa que cuando yo entiendo cuál es mi capacidad instalada para cargar cosas, echarme cosas encima, yo sé que con mi capacidad que tengo limitada soy capaz de ir del punto A al punto B y llegar al final del día de forma tranquila, donde siento que mi estado emocional, mi salud mental se encuentran bien. Pero cuando empezamos a sobrecargar ese sistema y nos sobrecargamos de cosas, empieza a aparecer factores estresores. Y el estrés, que recordemos que porque son muchas más, una de las hormonas que se aumenta es el cortisol. Es normal que todos nosotros tengamos cierto nivel de estrés que es 100% necesario todos los días. A ese nivel de estrés adecuado lo conocemos como el eustrés, el estrés necesario que necesitamos para poder funcionar, para estar en un estado de alerta, para que la vida se mueva, para que la vida continúe. Lo peligroso es cuando esos niveles de eustrés, que es un estrés en equilibrio, empiezan a subir y entramos a un estado llamado el distrés. Ese distrés, que es el estrés totalmente malo. Y ocurre algo bastante interesante. Cuando yo tengo una situación de estrés que es momentánea, o sea, de distrés que es momentánea, no es problema. Mi cuerpo es capaz de regular y lograr otra vez una homeostasis orgánica para estar otra vez en unos niveles de estrés tranquilo, o sea, en unos niveles de eustrés. Pero cuando los picos de estrés aumentan y me quedo en una meseta sosteniendo esa capacidad de estrés altísima, llega un momento donde las personas tendemos a colapsar. Colapsamos emocionalmente, colapsamos cognitivamente y colapsamos en la salud. Claro, existe una somatización de esas tensiones emocionales en el cuerpo. Aquí aparece otra palabra, roles. Y ahora mencionaba, todos nosotros jugamos en la vida diferentes roles. Somos amigos, somos hijos, somos sobrinos, somos primos, somos padres y somos pareja. Y vamos a quedarnos en el rol dentro de la casa. Dentro de la casa hay unos roles muy marcados y muy definidos. Somos los padres y las madres de. Hay un rol ahí, ser padre o ser madre. Pero hay otro rol. El rol es que si tengo pareja y convivo con mi pareja, es que hay otro rol, es que también soy la pareja de. ¿Ok? En cada rol existe una demanda diferente. Es diferente la demanda que mi pareja me hace en cuanto a la relación y otra es la demanda que hacen mis hijos hacia mí en función del padre. Mi compañera, mi esposa, no me va a hacer demandas en función de ser su padre, no la va a hacer. Va a hacer demandas en mí en función de ser su pareja. Mis hijos harán demandas sobre mí en función de ser su padre, ¿ok? Lo cual es totalmente natural, es totalmente lógico y así también nosotros depositamos sobre ellos igualmente unas demandas. Yo demandaré sobre mis hijos en su rol de hijos y demandaré sobre mi esposa en su rol de esposa. A mis hijos nunca les haré las demandas de mi esposa y a mi esposa nunca le haré las demandas de mis hijos. Eso nunca va a pasar. Y resulta que cada demanda tiene una carga emocional, ¿ok? Y son cargas emocionales que si yo no aprendo a tramitar de forma adecuada y de forma inteligente, me podrán llevar a situaciones de estrés que se van escalando, pudiéndome llevar a un fenómeno o unos picos de distrés. Y recordemos que el distrés es el estrés negativo, el estrés que nos hace completamente daño. Y es en esas situaciones de estrés, producto de que no sabemos atender la demanda y empezamos a agotarnos, donde aparecen muchas veces el maltrato infantil en todas las dimensiones, llámese maltrato físico, maltrato verbal y maltrato psicológico. Y ese maltrato se va configurando en una forma de violencia doméstica. Y no únicamente son nuestros hijos quienes van a pagar los platos rotos de mi incapacidad
de afrontar de forma resiliente aquellas situaciones estresoras. También mi compañera o mi compañero de vida se va a ver afectado porque ese estrés debe ser descargado, tiene que salir del sistema y a veces sale de una forma totalmente disruptiva que hace caos cada vez que abro la boca o cada vez que activo mi cuerpo, ¿ok? Porque a veces digo cosas que no estoy pensando claramente o hago cosas de las que después me voy a arrepentir profundamente, ¿ok? Hay unas patologías clínicas de base y estas patologías clínicas de base nos van a decir a nosotros que efectivamente tengo síntomas y que esos síntomas, si no los tramito de forma adecuada, esos síntomas se pueden configurar en una patología clínica que conocemos como el síndrome de burnout parental o el síndrome del desgaste parental. ¿Cuáles son esos síntomas que aparecen? Aparecen un agotamiento generalizado, gruesamente, del rol de padres. Es un síndrome que nos afecta por estar expuestos a ejercer el rol. Y se nos acaban los recursos. ¿Qué recursos? Los recursos emocionales, los recursos cognitivos y los recursos actitudinales. ¿Qué aparece? 4 grandes síntomas esenciales. Primero, hay un agotamiento como padre o como madre. Y emerge una sensación de agotamiento general en diferentes niveles. A nivel emocional, mis estados de ánimo empiezan a verse afectados. Y aquí voy a usar una palabra o una frase, el tono emocional. Y vamos a hacer referencia al tono emocional como aquello que me permite tener una forma de ser emocionalmente consigo mismo y con los demás. Y vamos a imaginarnos el tono emocional como una guitarra. Cuando yo tengo las cuerdas de mi guitarra afinadas, perfectamente yo puedo interactuar de forma correcta y producir la melodía que se necesita para que esa orquesta funcione de forma correcta. Pero cuando alguna de las cuerdas se desafinan, o sea, cuando el tono emocional empieza a desafinarse, yo ya no tengo la melodía, yo ya no tengo el ritmo para conectarme con la banda o con la sinfónica y eso suene bien. Es así como van apareciendo trastornos del estado del ánimo. Y cuando hablamos de un trastorno del estado del ánimo, y es que si tenía ánimos en niveles de bienestar, empiezan esos niveles a caer. Y síntomas podrían ser, como mencionaba anteriormente, trastornos de ansiedad, donde van a aparecer palpitaciones, sudoración, trastornos del sueño, trastornos alimenticios y empiezan en algunos pacientes a aparecer transversalizado al trastorno del estado del ánimo, a aparecer trastornos del pánico, donde aparecen miedos irracionales que no tienen una justificación aparente, pero tengo mucho miedo y tengo una sensación inminente de que existe una amenaza, pero racionalmente no existe una amenaza que podamos ver, ¿ok? Y es acá cuando esos trastornos del estado del ánimo se van agudizando, pueden ir en algunos casos ir evolucionando a un trastorno depresivo mayor, el cual puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave. Y lo complicado de que los trastornos depresivos mayores se vuelvan graves es que aparece la ideación suicida. Y recordemos que la ideación suicida es simplemente un deseo de querer morirse, porque allá de forma irracional se piensa que la muerte sería la solución para el gran malestar que estoy experimentando. Y esto lo mencionamos porque ha sido motivo de consulta en algunos padres que toda su vida han tenido un tono emocional que son capaces de organizar por sí solos, que han tenido equilibrios emocionales bastante proactivos, pero que en tiempos de cuarentena ellos se extrañan de lo que les está pasando. El otro, a nivel cognitivo, van apareciendo sesgos en la forma como el cerebro procesa la información del medio ambiente y empieza a sesgar los resultados de esa información o la conclusión de esa información. Y lo último es a nivel físico, aparece literalmente una fatiga. Y hablamos de una fatiga, es un cansancio generalizado, un deseo de no quererse levantar de la cama a hacer absolutamente nada.
de no querer tener contacto absolutamente con nadie, un deseo de quererse ir más temprano a la cama para desconectarse absolutamente de todo. Pero existe un problema, que en muchas ocasiones o tengo un cuadro de insomnio y es que yo no puedo conciliar el sueño porque tengo pensamientos rumiantes en la cabeza, que son ideas que no me saco de la cabeza y que estoy masticando y que no tienen un punto de llegada a ningún lugar porque hay un gran sentimiento de incertidumbre y de preocupación frente al mañana, frente al bienestar financiero, frente al bienestar emocional, frente a los proyectos de vida que ya habíamos escrito antes de la cuarentena. Y a nivel de la saturación, que es el segundo componente, aparece una saturación y pérdida de placer como padre y como madre. Y a esto vamos a llamarlo anedonia. La anedonia es un síntoma y consiste en que mi sistema hedonista, que es el sistema que me permite lograr placer y goce por hacer ciertas cosas o por vincularme a ciertos proyectos o por tener contacto con ciertas personas, ese sistema hedonista empieza a decaer y empieza a aparecer la anedonia, que es un sentimiento donde no quiero tener relación con nada ni con nadie. Tengo un desgano generalizado. Y la anedonia es el primer síntoma de la depresión. Importante. Inclusive muchas veces aparece primero la anedonia antes que la tristeza profunda. ¿Ok? Y en esta anedonia viene acompañada de un gran sentimiento de culpa. Estos papás se dicen, pero es que ¿yo cómo hago para luchar con esto? Si yo soy buen papá, llevo toda una vida siendo buena mamá, amo a mis hijos, los quiero mucho, bastante, pero yo no sé por qué estoy sintiendo esto me está agotando. Como decía hace poco en una consulta, me decía una de las mamás, yo me desconozco, yo no soy así. Claro, y tiene toda la razón. No es así porque las circunstancias que está viviendo en ese momento han llevado a configurar otra forma de ser, de sentir y de pensarse el mundo. Claro, esas circunstancias cambian a las personas. Otro gran síntoma y es que empieza a haber un distanciamiento afectivo de los niños, ¿ok? Como una especie de alexitimia. Y recordemos que la alexitimia es una dificultad en tener sentimientos de conexión efectivos con la gente cercana a nosotros, ¿ok? Entonces ese distanciamiento afectivo con los hijos se caracteriza como una alexitimia, donde empieza a disminuir la calidad del tiempo que se comparte con ellos, la motivación y la oportunidad de práctica en función del vínculo parental. ¿Qué significa? Motivación, ya no tengo tantas ganas, ¿ok? Tiempo, pues no quiero invertir el tiempo, o si lo invierto lo hago de la peor manera. Y la práctica, lo que tengo que hacer con ellos para que su vida sea diferente, no lo estoy poniendo en marcha, porque esa alexitimia, producto de esa anedonia, me lleva a esa desconexión. Y por último viene una contrastación. Estas personas, estos papás y mamás, empiezan a pensar en cómo eran antes y qué está pasando con ellos ahora, ¿ok? Y es en la contrastación donde aparece la culpa, porque existe un reflejo, un insight. Se dan cuenta o son conscientes de que algo diferente está pasando con ellos y que eso diferente que está afectando su forma de ser está afectando la relación que tiene con sus hijos, pero también con su compañera o su compañero de vida, que es también muy importante. Es así como nosotros entendemos que esto tiene unas consecuencias. Y aquí vamos a marcar 3 consecuencias globales. Uno, con la mamá y con el papá, con el padre y con la madre. Y es que aumenta significativamente los trastornos del sueño. Ahora mencionábamos el tema del insomnio. Entonces, esa dificultad para conciliar el sueño. O por el contrario, aparece un cuadro de hipersomnia. Duermen demasiado, se acuestan a dormir y pueden quedarse en la cama 10, 11, 12 horas durmiendo, pero al momento de levantarse, se levantan con el mismo cansancio que tenían el día anterior. Y es extraño parecer de que si dormí 12 horas, pues debo levantarme muy descansado, pero muchas veces no ocurre. Y no ocurre porque durante el periodo del sueño los niveles de distrés permanecieron altos. Por tanto, en mi cerebro
él no logra completar los ciclos adecuados de sueño, donde ocurra el sueño profundo, que realmente es el sueño reparador. Y al no ocurrir los adecuados usos del sueño, yo me levanto con el mismo cansancio del día anterior. El segundo elemento, el conjunto, y es que aumentan los conflictos con la pareja. Claro, ya que existe un señalamiento mutuo en cuanto a la responsabilidad de lo que ocurre. Empezamos a chutarnos la pelota, ¿ok? Es que lo que pasa es por su culpa, no, es por tu culpa, y empezamos a querer creer, ¿ok? Que nosotros lo estamos haciendo todo bien, lo cual es un estado de negación, y que el otro es el que está actuando de forma mal. Y van apareciendo los conflictos, van apareciendo las discusiones, las tensiones, y obviamente pues son tensiones y discusiones que estamos teniendo al frente de nuestros hijos. Y no hay nada peor para los niños y niñas que ver a sus papás en conflictos, en peleas. ¿Por qué? Porque para los niños su estructura emocional se sustenta o se para sobre la manera como sus papás están interconectando, se están vinculando, se están relacionando. Cuando los hijos ven que sus papás se conectan de forma tranquila, se escuchan activamente, se quieren activamente, eso genera sentimientos de seguridad en los niños. Pero cuando ocurre todo lo contrario, que hay conflictos, peleas y maltratos, eso genera sentimientos de inseguridad. Y la ansiedad y el estrés que ya sienten los niños por el hecho de estar en cuarentena se va a triplicar, lo cual es muy peligroso. Y por último tenemos los niños. Entonces los niños, en medio de su estrés, en medio de su ansiedad, aumentan los comportamientos de negligencia, aumenta el tema del abandono con ellos y aumenta la violencia física de parte de los papás o los criadores en función de sus hijos. Una violencia física, verbal, psicológica hacia sus propios hijos. ¿Ok? Consecuencias, producto de unos síntomas, producto de una situación histórica. Es aquí como nosotros vamos a ver el siguiente video. Vamos a mirarlo para que le hagamos su respectivo análisis. Observemos. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Pero estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién se han dicho. Parece que lo hicieras a propósito. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Yo estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Muy bien. Una vez que ya lo dijiste, ya es maltrato verbal. Y el segundo niño, recordemos, miremos, había una descalificación completa. La mamá, desde unos sesgos, empezó a darle unas críticas horribles, feas. Y llega un punto que es bastante interesante, que no únicamente pasa con los niños. Y escuchen este concepto: muchas repeticiones hacen una verdad. Muchas repeticiones hacen una verdad. ¿Esto qué significa? Cuando una persona escucha calificaciones o etiquetas frente a ella una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sobre todo los niños y niñas que todavía no tienen los recursos para afrontar de forma resiliente la situación, empiezan a creerse aquellas palabras que están sesgadas, llenas de enojo, de maltrato psicológico. Se creen eso, están programando a sus hijos para que asuman esas conductas negativas que ellos señalan cuando los etiquetan. Y esto que acabamos de ver, poníamos los dos videos por historias similares que hemos visto y que hemos escuchado. Y le decimos a los papás: oh papá, que esa conducta es totalmente inapropiada. Tú llevas con tu hijo en estos 30 días o 60 días
de cuarentena repitiéndole lo mismo una y otra vez. Estás programando a tu hijo con esa programación negativa o con ese refuerzo negativo a que sea el sujeto que tú estás enunciando. Y si la crianza es un ejercicio de empoderamiento para la vida, lo estamos haciendo mal. Y aquí tenemos que poner en claro algo. Este Open Mind está buscando entender el problema, primero que todo, y segundo, dar unas recomendaciones, unas orientaciones, unos tips para que nosotros como papás tengamos ese equilibrio emocional de forma tranquila, ¿ok? Si nosotros los papás tenemos los recursos emocionales y cognitivos para afrontar la situación difícil de la cuarentena, del encierro, de forma inteligente, de forma resiliente, seremos capaces de transmitirle a nuestros hijos esa misma inteligencia y esa misma resiliencia, ¿ok? Lo primero en este ejercicio de crianza positiva es que los papás tenemos que estar bien. Los papás tenemos que estar en equilibrio para que nuestros hijos estén en equilibrio. No es posible que esperemos que nuestros hijos sean los que entren en equilibrio para yo estar bien. La ecuación es al revés. Primero vamos nosotros, segundo van ellos. ¿Qué recomendaciones vamos a dar en este Open Mind para este síndrome del burnout parental? Primera recomendación: papá y mamá, confíen en ustedes. Yo estoy legítimamente convencido que muchos, prácticamente todos los papás y mamás que están conectados a este ejercicio que estamos haciendo en el aula virtual de Zoom, en Facebook y en Instagram, son papás que legítimamente aman a sus hijos e hijas. Estoy convencido de eso. Si así no fuera, no estaríamos conectados a la plataforma, ¿ok? Crean en esa decisión que tomaron hace muchos años de conformar una familia que se basa en el respeto, en la confianza, en el amor. Confiemos en eso. Segundo, el hecho de que nuestros hijos e hijas estén en casa no significa que tengas que pasar los días enteros jugando con ellos. Ojo con eso. Y mucho menos jugando aquellos juegos que no te gustan, que tú no disfrutas. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que nuestros hijos, con ellos, vamos a construir en qué espacios y en qué momentos del día vamos a sentarnos a jugar y en qué momentos del día haremos otras actividades distintas del juego. Pero recordemos esto, papás y mamás. Recordemos que los niños y las niñas es a través del juego donde mejor interacción logran con sus padres en cuanto al fortalecimiento del vínculo. ¿Por qué? Porque ellos inconscientemente, sin darse cuenta, a través del juego están invirtiendo motivación, tiempo y oportunidad de práctica. ¿Y qué buscan tus hijos y tus hijas cuando quieren jugar contigo? Fortalecer el vínculo afectivo. Escuchen eso, fortalecerlo. Y recordemos, en la medida que se fortalece el vínculo afectivo, yo tengo un mejor conocimiento del otro. Nuestros hijos y nuestras hijas también necesitan conocernos a nosotros. Y el juego es la mejor manera. Pero importante, como dice la recomendación número 2, concertemos con ellos en qué momentos del día vamos a jugar y en qué momentos del día vamos a jugar aquellos juegos que ambas partes se sientan cómodos y que lo disfruten. Tercero, sé flexible. Claro, no todo en lo que agendemos en la semana o en el día tiene que salir perfecto. Siempre van a haber aristas en todo. Seamos flexibles. No hay necesidad de que nos enojemos o entremos en discusiones por situaciones que realmente no merecen ese grado de emocionalidad, ¿ok? De ser flexibles en algunas situaciones. Cuarto, vamos a involucrar a nuestros hijos e hijas en las tareas de la casa. Eso es importante. Vamos a evitar recargarnos todos nosotros con todo, ¿ok? Y vamos a asignarle a nuestros hijos tareas. Son tareas que se han contemplado con ellos previamente durante el primer inicio de la semana, donde les decimos, ok,
para tal día fulanito se me encarga de barrer y trapear, es un ejemplo. Para tal día fulanito, fulanita se encarga de los baños. Para tal día vamos asignando tareas. Cuando nosotros asignamos tareas mucho antes, durante la semana, y están programadas en la mente de nuestros hijos, va a ser para ellos menos traumático o menos problemático a la hora de ejecutar la tarea. No hay nada más incómodo para un niño y una niña, y recordemos nuestra infancia, que cuando estábamos cómodos haciendo algo que nos gustaba, nos dijeran que teníamos que ir a hacer un mandado a la tienda, o nos cambiaba la actividad que tanto estábamos gozando que le hiciéramos por otra actividad, ¿ok? Entonces, bueno, planear con nuestros hijos qué roles o qué actividades van a hacer en semana, y lo hacemos con anticipación para que las cargas queden divididas entre todos, y obviamente pues la carga que le pondré a mi hijo y a mi hija va a depender de su edad y de su destreza. Quinto, no dudes en estructurar los días de tus hijos. ¿Esto qué significa? Vamos a planear una rutina. Claro, es importante. La rutina, saber qué va a pasar en el día. Y recordemos que en esa rutina hay un momento para el ocio, o sea, hay un momento para el descanso. A veces pensamos que si una persona está sentada, solo acostada pensando, o está jugando en el celular, o está jugando con la tablet, o está haciendo un crucigrama, o lo que sea, pero que está sola, pensamos erróneamente que está perdiendo el tiempo. Eso es falso. Hay momentos en ese estado de ocio que yo puedo estar haciendo diferentes cosas individuales, pero mi mente está pensando otras cosas. Eso se llama atención dividida. Es la misma atención que se activa cuando tú te montas en la bicicleta y empiezas a andar. Porque si en ti únicamente funcionara la atención focalizada, tú estarías pendiente de un solo estímulo. Por ejemplo, mantener el equilibrio en la bicicleta. Pero si así fuera, tú al poco momento te accidentas. ¿Por qué? Porque no le estás poniendo atención a los otros estímulos que son importantes. ¿Cómo qué? Como los peatones que cruzan la vía, como los baches que te puedes encontrar en el camino, ¿ok? Y yo, ¿cómo me doy cuenta de que existe un peatón, de que existe un bache? Porque mi atención es capaz de dividirse, estar concentrada en el equilibrio de la bicicleta y estar concentrada en el bache, en el peatón, en la velocidad que llevo, en la bicicleta que va, en la bicicleta que viene, en el carro que pasa. Claro, porque nuestra atención se divide. Y como tenemos atención dividida, cuando hacemos actividades solos de ocio, nuestra mente se va a veces a divagar cosas que yo necesito pensar y que yo necesito meditar, ¿ok? El sexto, si prefieres la improvisación y tu vida actual lo hace posible, permítelo, ¿ok? Resulta que mamá y papá tenemos programada el día de hoy una acción puntual, y resulta que en la acción puntual decidimos ese día decir, ok, vamos a parar la rutina de hoy y nos vamos a ver una película que nos gusta a todos, y la vamos a disfrutar, ya sea comiendo crispetas o comiendo arroz o lo que haya, pero disfrutar la película en familia, ¿ok? Esos pequeños actos de subordinación que aparecen en cuanto a que interrumpo la agenda del día, cuando puedo improvisar, improviso, pero que sea una improvisación que le sume a la familia, pero no que le reste. Importante, elige tus peleas. Hay cosas que van a pasar en la cuarentena que te van a disgustar. Cosas que dirá tu esposa, cosas que dirá tu esposo, cosas que harán los niños, que dirán los niños. Hay cosas que hay que dejar pasar, que no merecen la energía emocional, el desgaste para pelear por eso. Vamos a aprender a elegir las peleas. Y es importante que estoy estresado y que esa acción que pasó o eso que me dijeron aumentó mi estrés. Ok, respira profundo, cuenta hasta 10, échate agua en la cara, tranquilízate, pero no conviertas eso en un conflicto. Hay peleas que son innecesarias. Octavo, deja de pretender ser la Mujer Maravilla o Superman. Clarísimo. Sé que hay muchos papás y que hay muchas mamás que están en la jugada, buscando que todo salga a la perfección, y empiezan a extralimitarse en cuanto a el tiempo que invierten en función de que todo salga bien, el esfuerzo mental que invierten, el esfuerzo emocional que invierten. Y recordemos que cuando sobrecargamos el sistema,
empezamos a estresarnos y el estrés continuo nos lleva al colapso. Entonces no somos la Mujer Maravilla, no somos Superman, somos la mamá y somos el papá, ¿ok? Que necesitamos tiempo para todo, pero un tiempo prudente y un tiempo inteligente. El noveno es que vamos a cuidarnos los unos a los otros. Todos los cuidados que nos han dicho los médicos, los especialistas en cuanto a la seguridad o a la bioseguridad para que no seamos sujetos de contagio, eso hay que hacerlo, hay que conversarlo, hay que ceñirse a los protocolos y ser respetuoso con los protocolos. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidarnos, es fundamental. Y en esta práctica clínica que hacemos por internet, papás y mamás, ustedes no se imaginan la gran cantidad de personas que por descuidos en la bioseguridad se han visto afectados o amenazados a un posible contagio. Entonces, el tema es serio y vamos a cuidarnos entre todos. Como decía ahorita, permitamos que nuestros hijos e hijas tengan su espacio de soledad, que estén solos, que hagan en su habitación o que hagan en el rincón de la sala lo que necesiten hacer y nosotros no nos metamos en ese espacio de ellos. Es más, podemos concertar con ellos. Vas a tener 2 horas, 3 horas para ti solito y en las 3 horas yo no te voy a pedir absolutamente nada. En las 3 horas yo no te voy a hablar si tú no quieres que te hable, ¿ok? Ese espacio es el tuyo, úsalo como puedas y como quieras. Esos espacios de soledad son fundamentales, no únicamente para los niños y las niñas, sino también para cada uno de nosotros y también para la misma pareja como pareja. Pasamos al 11. Aprovecha para construir nuevas narrativas en la familia. Y esta parte es espectacular y es muy bonita, porque hay hábitos que familias no tienen. Por ejemplo, tengo familias que antes no tenían el hábito de leer en la noche. Y es muy bonito que han venido incorporando el hábito de leerse un cuento infantil en la noche, cosa que no pasaba. O el hábito de reunirse en la sala, desempolvar los álbumes de la familia y recordar viejas historias. A los niños les encanta, les fascina que le cuenten historias de su familia y sus antepasados y que le cuenten la historia de sus papás cuando eran niños. ¿Por qué? Porque eso les da una noción de dónde vienen, les da una certeza de su origen y les apasiona. Ustedes hacen el ejercicio y se van a encontrar a ese niño y esa niña sentado escuchando, riendo, soñando, preguntando, pero lo más importante, construyendo historia, construyendo narración. Y además de esa narración de familia acerca del pasado, es también la narración de la familia acerca del mañana. Muchos papás nos han dicho, es que yo espero que todo vuelva a ser como antes. Y nuestra respuesta es, nada va a volver a ser como antes. El mundo ya cambió. Tenemos que entrar a una nueva normalidad. ¿Ok? Y necesitamos nosotros en la familia empezar a conversar sobre esa nueva normalidad. ¿Ok? Porque si nos quedamos esperando que todo cambie para que todo sea como antes, es chocarnos contra un gran muro real, y es que cuando lleguemos al punto de esperarlo de antes y eso no se dé, nos va a llenar de mucha angustia. Entonces aprovechemos ese tiempo de la familia para construir narrativas y empecemos a construir las nuevas zonas de confort, los nuevos principios de realidad. ¿Y eso cómo se logra? Hablando, consensuando, dejando que todos opinen y poniendo escucha activa de lo que todos están diciendo. Y por último, llegando ¿a qué? A los consensos. La 12ª, adiós a las noticias del coronavirus. Adiós, adiós, adiós. ¿Eso qué significa? Sé que muchos papás y muchas mamás, por la preocupación, por el deseo de saber qué está pasando y cómo está evolucionando el tema a nivel mundial, estamos saturados de noticias por todos lados. Revisamos las redes sociales, revisamos la radio, la televisión y estamos constantemente viendo qué pasa. Y resulta que nuestros hijos nos ven a nosotros pegados de las redes sociales, pegados de la televisión, lanzando comentarios, de pronto sin darnos cuenta, pero eso lo escuchan ¿quiénes? Lo escuchan nuestros hijos. Y si nos ven angustiados, ellos se angustian. Si nos ven estresados, ellos se estresan. ¿Ok? Entonces es importante. Y cuando digo
adiós a las noticias es que le bajemos el volumen. ¿En cuanto a qué? A la cantidad. Elijan una o dos fuentes de información confiable, una o dos, no más. Y yo con eso les escuché en la mañana y listo. Eso me demoró 15 minutos, perfecto, ya. El resto del día me desconecto de eso. Al otro día le invierto los mismos 15 minutos a las dos fuentes de información confiables y listo. Y tengo todo el día de forma tranquila para compartir con mi esposa, con mi esposo o con la familia extensa que viva con nosotros y con nuestros hijos. Acá hay un dato que faltaría una 13ª y es importante, y me quiero devolver al tema del rol. Ya hemos hablado mucho del rol como padre positivo en la crianza. ¿Qué hacer con ellos? Pero resulta que tenemos a alguien al lado que es nuestra pareja. Motivación, tiempo y oportunidad de práctica. ¿Ok? Es importante en esas rutinas que estamos consensuando en familia y que vamos a tener que estructurar. Dentro de esa agenda debe quedar claro cuál es el espacio de la pareja. Así como a nuestros hijos e hijas les vamos a dar espacio para que estén solos, para que en su tiempo de ocio lo inviertan como quieran, hay que concertar con nuestros hijos cuál es el tiempo de ocio de los papás como pareja. Que va a ser 1 hora diaria, que va a ser 2 horas diarias. Y también se consensúa con sus hijos y con las hijas que durante ese tiempo de 1 hora o 2 horas los hijos no pueden demandar absolutamente nada, no van a solicitar absolutamente nada y que tendrán que comportarse a la altura. ¿Para qué? Para que los papás tengan su momento de tranquilidad. ¿Ok? ¿Qué estamos también haciendo con esto? Estamos fortaleciendo ese vínculo con aquella persona, con aquel compañero o con aquella compañera de vida. Porque recordemos que esa persona es nuestra coequipera en esto que está pasando. Si yo estoy bien, ella está bien, si la pareja está bien, la familia está bien. ¿Ok? Y recordemos, la crianza es un ejercicio de empoderamiento para la vida. ¿Y quiénes somos los coaches? Los papás y las mamás. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo en cómo vamos a tramitar la cuarentena y entender que el mundo es diferente. Aquí les pongo un video y tiene que ver con el aprendizaje vicario, que significa el aprendizaje por modelamiento o el aprendizaje por observación. Nuestros hijos y nuestras hijas aprenden la conducta a partir de lo que ven en casa. Ese tiempo de cuarentena tienen un mayor nivel de exposición a lo que ven en casa. Ustedes, papás y mamás, son el ejemplo. ¿Ok? Aquí veremos un video con un ejemplo no tan apropiado, pero quiero que hagamos el ejercicio mental de extrapolarlo en cómo tendría que ser un ejemplo conductual que sirva de referente para los niños y las niñas. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Ok. Por último, no le impongas a tus hijos e hijas la razón a la fuerza. Edúcalos con la fuerza de la razón. Y esperamos que el día de hoy estos tips que hemos dado y haciendo referencia de este síndrome, el síndrome burnout parental, tengamos ya algunas ideas que aplicar en casa para que esta cuarentena podamos hacer una crianza positiva en los albores de esta cuarentena y que al final del ejercicio, que es este encierro, podamos salir más fortalecidos. Y antes de despedirme, quiero agradecerle la asistencia a
todas aquellas personas que nos acompañaron a través de Zoom, a través de Facebook y a través de Instagram en este ejercicio. Yo les deseo la mejor de las suertes, un abrazo grande y espero que aquí en el video pongan todos los comentarios frente a las dudas e inquietudes que tengan frente al ejercicio que hicimos el día de hoy, que tengan la plena seguridad que cada uno de los comentarios personalmente los voy a responder.